Historia del esportillero y las tres princesas de Bagdad. Bajo el reinado del califa Harun al-Rashid había en Bagdad un mandadero que, a pesar de su miserable y despreciado oficio, no dejaba de ser un hombre de talento. Cierta mañana, mientras realizaba sus penosos menesteres, se le acercó una dama joven y hermosa, cubierta por un tupido velo, que, llegándose a él, le dijo: «Trapero, sígueme». Encantado el buen hombre ante tan gallardo continente de la tapada, la siguió sin vacilar, y así entrambos recorrieron diversas tiendas comprando vino, gran cantidad de flores, frutas y perfumes, o carnes, pescados y, en fin, cuanto es necesario para un gran banquete. Ya con todos estos elementos llegaron ambos a una casa-palacio, con hermosísimo pórtico y puertas de marfil. De buena gana el mandadero, lleno de curiosidad ante lo que veía, habría preguntado acerca de ello a la dama, pero fiel a su promesa, no se atrevió. No pasó inadvertida para la dama esta natural curiosidad del mandadero, y hasta advirtió en él rasgos de meritoria dignidad que la produjeron gran deleite, tanto que ni siquiera se dio cuenta de que la regia puerta se abría, y que otra dama no menos hermosa la decía: «¿Qué haces, hermana mía, que estás como embobada sin entrar?». Atravesando seguidamente un vasto peristilo, unos corredores fresquísimos de puro jaspe y estancias cada vez más suntuosas, llegaron a un magnífico patio rodeado de lujosa galería y, en medio, con una fuente y un sin igual jardín. En el fondo del patio había un reclinatorio verdaderamente regio, todo de ámbar, sostenido por 4 columnas de ébano, las cuales a su vez estaban empedradas de diamantes, rubíes, jacintos, esmeraldas y otras piedras de extraordinario tamaño. El diván estaba guarnecido de raso rojo, recamado por oro de las Indias, de una factura prodigiosa. El pobre mandadero, a pesar de abrumarle la carga, no cesaba de admirar embobado la magnificencia de aquella casa y su aseo. Pero lo que más le sorprendió fue el ver a una tercera dama, sentada sobre aquel trono, y que le pareció aún más hermosa que las 2 anteriores. Por los miramientos con que le trataban éstas, juzgó que sería la más principal. Pronto supo que se llamaba Zobeida, y las otras 2 Safia y Amina, esta última la que le había hecho cargar con las provisiones. Amina sacó unas monedas de oro y con ellas pagó espléndidamente al mandadero. Inútil es añadir que a todo esto las 3 se habían quitado sus velos, deslumbrando con sus caras de soles a este desdichado, quien, saludándolas respetuosamente, cogió su canasto, pero sintiéndose como fascinado, no acertaba a arrancar de allí, hasta que Zobeida, con autoritario tono, le dijo: «¿A qué aguarda ya? ¿No está lo bastante recompensado por su trabajo?». Y dirigiéndose a Amina, añadió: «Dale alguna cosa más y que salga al punto de aquí». Como el mandadero, pese a las apariencias de su bajo oficio, era el donaire y el talento en persona, se atrevió a decir a la hermosa: «No atribuyáis mi demora en marchar a que no me considere más que recompensado, no con el dinero que me habéis dado, sino con haber contemplado dichoso vuestra imponderable hermosura. Me voy, pues, al punto, aunque con la curiosidad de no haber visto a vuestro lado hombre alguno, siendo así que la compañía de mujeres sin hombres es cosa tan triste como la de los hombres sin mujeres». Y añadió a esto tales lindezas y gracias, que las damas no pudieron menos de sonreír hasta que Zobeida, con ademán solemne, le dijo: «Amigo mío, sois demasiado indiscreto. Yo nada debo decirle sino que somos 3 damas que hacemos nuestros negocios con tal sigilo, que nadie tiene por qué saber ni inmiscuirse en ellos, máxime temiendo como tememos tanto a los indiscretos, por aquello que en un sabio autor tenemos leído de guarda tu secreto y no se le descubras a nadie, porque el que lo revela ya no es dueño de él. Si tu seno no puede contener tu secreto, ¿cómo va a contenerle aquel a quien se lo confías?». «Señora», replicó con donaire el mandadero, «por vuestro talante os había juzgado personas de un mérito excepcional, y por lo que acabo de escuchar veo que no me había engañado.
Aunque la fortuna no me haya permitido con sus rigores el elevarme a profesión más alta que la mísera que ejerzo, no por eso he descuidado el cultivar mi espíritu cuanto me ha sido dable con la lectura de los libros de historia y de ciencia, y en ellos he leído también: no ocultes tu secreto sino a personas reconocidas por todo el mundo como indiscretas y capaces de abusar de tu confianza, pero no tengas dificultad alguna en descubrirle a los prudentes que seguramente les sabrán guardar. El secreto en mí está tan seguro como el de una mansión cerrada y sellada cuya llave se hubiese perdido. Con este y otros discreteos acabó de comprender Zobeida que el mandadero tenía más talento que muchos que figuran ser sabios, por lo que le dijo sonriendo: podrás haber comprendido ante estos preparativos que nos disponemos a regalarnos con un buen banquete, pero para que pudieses participar de él, tú no has traído nada. ¿No has oído decir, confirmó Safia, que quien nada pone, nada puede recibir? El desdichado mandadero, no obstante sus retóricas, se dispuso a retirarse, vencido, pero entonces Amina, tomando su partido, dijo a sus dos hermanas: os suplico encarecidamente que no os le dejéis marchar. Tiene excelentes disposiciones naturales, nos ha ayudado a hacer nuestras compras con la mejor voluntad del mundo, y no os extrañaréis de que yo, agradecida, le otorgue mi protección. Conmovido entonces el mandadero, se prosternó a sus pies y, con desesperado ademán, quiso hasta devolver generosamente cuanto dinero había recibido, pero ellas se opusieron a esto último, diciendo que lo que daban como recompensa jamás lo volvían a recoger, añadiendo: consentimos gustosas que sigas, pues, entre nosotras, pero a condición de que nos guardes el secreto de cuanto has visto o veas, y guardes el debido decoro en tu cuerpo como en tu espíritu. Con esto el banquete empezó. Amina escanciaba el vino, cantando y coronándoles de rosas. Con el banquete finalizaba también el día, y el mandadero fue conminado de nuevo por Zobeida y Safia para marchar. Hermanas queridas, opuso Amina, interponiéndose. No somos justas con este infeliz. ¿Cómo vamos a despedirle en el estado en que se encuentra, dándole tan mal pago de lo mucho que nos ha divertido con sus donosas ocurrencias? Si le amáis tanto como yo le amo, dadme el placer de que pase la noche en nuestra compañía. Nada podemos negarte, respondieron las otras. Quédese, pues, en buena hora el cuitado, pero a condición de que vea lo que vea y oiga lo que oiga, no diga esta boca es mía. Y dirigiéndose a este último, añadió Zobeida: vaya a ver lo que hay escrito a la entrada de este aposento, donde dice: el que pregunta cosas que no le atañen, oye lo que no desearía oír. La velada acabó del modo más feliz entre música, versos, luces, fragancias y discreteos. Las damas le embriagaban a porfía al embobado mandadero, con sus bellezas irresistibles ante las que quizá iba a sucumbir. Cuando el célebre esportillero y las tres damas de Bagdad estaban solazándose, alguien llamó discreto a la puerta. Safia, que era la portera, se asomó y volvió de allí a un rato diciendo: han llegado a la puerta tres calendas, todos tres tuertos del ojo derecho y completamente afeitados de barba, cejas y cabeza. Dicen que vienen de Bagdad y, no encontrando hospedaje en parte alguna, demandan nuestra hospitalidad. Los tres son jóvenes, gallardos y con muestras de gran talento. No creo nos sirvan de gran carga, pues solo piden les acojamos hasta el amanecer. Hazlos entrar, contestó Zobeida, aunque no sin repugnancia, pero que lean antes lo que en el frontispicio se dice respecto del secreto que tendrán que guardar sobre cuanto vean aquí. Los tres calendas penetraron en la estancia y no supieron qué admirar más, si la hermosura de las tres damas o la extraña presencia del mandadero. He aquí uno de nuestros hermanos árabes disidentes de nuestro credo, pues que no va vestido ni afeitado como nosotros. Mas como el mandadero estaba medio dormido y con los vapores de las libaciones algo subidos a la cabeza, hubo de replicarles con arrogancia: pues que, ¿no han leído la inscripción que reza no se mezclen en lo que no les incumbe? Las damas, previendo el choque,
se interpusieron. Dieron de comer y de beber opíparamente a los calendas, y luego trajeron diversos instrumentos de música para que se acompañasen en su canto, al par que ellas por su parte les hacían coro. Estaban en lo más divertido del concierto cuando de nuevo se oyó llamar a la puerta, viendo Safia que quien así llamaba era nada menos que el propio califa Harun al-Rashid, quien tenía por costumbre recorrer de incógnito toda la ciudad para vigilarla, acompañado por su visir Jafar y de Meshur, el jefe de sus eunucos, todos tres disfrazados de mercaderes. Sin duda les había llamado la atención aquellos ruidos tan a deshora de la noche y venían a inquirir su origen, aunque pretextando que precisaban hospitalidad. Fueron introducidos igualmente y saludaron con mucha urbanidad a los caballeros y a las damas. Estas les dieron la bienvenida, añadiendo, no llevarán a mal, señores comerciantes, que en premio de nuestra hospitalidad les pidamos una gracia, la de que tengan más ojos para ver que lengua para preguntar. A lo que el visir prometió en nombre de todos que serían puntualmente obedecidas. Con esto no hay que decir que se reanudó el banquete y el concierto. Mientras que el astuto visir daba conversación a las damas, el califa no cesaba de admirar la hermosura, la jovialidad y el talento de éstas, que deputó por lo más extraordinario que en mujeres había visto nunca. Sintió comezón por preguntarlas acerca de quiénes eran, pero, fiel a la consigna, permaneció mudo. Los calendas danzaban sus mejores danzas, con grandísima complacencia del califa y de sus acompañantes. Terminadas las danzas, Zobeida dijo a Amina, hermana mía, levantemos manteles y hagamos lo que tenemos por costumbre, que estos buenos señores no habrán de llevárnoslo a mal, según lo prometido. Amina obedeció al punto. Puso una silla en medio del recinto y, ayudada por el mandadero, se adelantó conduciendo 2 perras negras, cada una de las cuales tenía un collar con una cadena de sujeción. Zobeida, remangándose el brazo, dio un gran suspiro y dijo, cumplamos con nuestra diaria obligación. Y tomando ella y su hermana Safia sendos látigos, se pusieron a vapulear sin piedad a las 2 perras, hasta que las hizo llorar como si fuesen personas humanas. Entonces sacó Zobeida su pañuelo, enjugó maternalmente las lágrimas de las perras, las besó y las mandó retirar por mano del mandadero. Los 3 calendas, el sultán y sus 2 acompañantes estaban pasmados de curiosidad y de asombro por la rareza de lo que acababan de ver, porque no acertaban a explicarse el cómo Zobeida, tras de maltratar tan durísimamente a las 2 perras, las trataba luego con muestras de tan infalsificable piedad. El califa, sobre todo, rabiaba por saberlo, pero como habían prometido no hablar, viesen lo que viesen, se limitó a hacer señas al visir para que viese el modo de satisfacer su curiosidad. Ahora me toca a mí representar mi papel, dijo Safia. Tráeme, hermana Amina, lo que tú sabes. Amina, obediente a la indicación, salió al punto y trajo una extraña caja guarnecida de raso amarillo con incrustaciones de nácar y oro. De allí sacó un laúd y cogiéndole y templándole Safia, después de preludiar del modo más primoroso cantó los tormentos de la ausencia con tal gracia, que todos los oyentes quedaron encantados. Luego tornó a su vez Amina, y cantó también o mejor sobre el mismo asunto, con tal vehemencia que acabó cayendo desfallecida en brazos de su hermana Zobeida. Hermana mía, le dijo ésta, bien se conoce el mal que te aqueja. En efecto, tanto ahínco puso en su canto a Amina que se desmayó, y al desabrocharla a sus hermanas el pecho para darla aire, se dejó ver ante los asombrados circunstantes que todo él estaba lleno de cicatrices que causaban verdadero horror. Antes que ver esto hubiéramos preferido pasar la noche al raso, exclamó uno de los calendas, con el asentimiento de los otros 2, y el califa les preguntó al oído, ¿qué significan tales heridas? Señor, le respondieron, sabemos de ello tanto como vos. No somos de la casa tampoco, sino peregrinos acogidos en ella para pernoctar. El califa dirigió entonces igual pregunta al mandadero.
Por el Señor clemente y misericordioso que nada tampoco sé. Respondió, no menos espantado, este último. El califa entonces, dispuesto a deshacer tantos enigmas a cualquier precio, propuso a los demás que, pues eran 7 hombres contra 3 indefensas mujeres, las obligasen por la fuerza a aclararlos, si a ello no se prestaban de su propia voluntad. Pero a semejante atropellado parecer se opuso el visir Giafar haciéndole ver las funestas consecuencias que ello les podría acarrear. ¿En qué reputación quedaríamos, Señor, ante estas 3 señoras, a quienes hemos prometido silencio y que nos han dado la más generosa hospitalidad? Replicó Giafar. La noche no durará mucho y yo mañana haré prenderlas y conducirlas a presencia de vuestra majestad, hasta que le informen acerca de cuanto anhelamos saber. Pero el sultán no se resignó a tan larga espera y obligó al mandadero a que las preguntara. Zobeida, al oír aquello, montó en cólera y gritó, a mí, mis fieles servidores. No bien había lanzado Zobeida tal grito, cuando se abrió una puerta y, por ella aparecieron 7 formidables negros que sable en mano se apoderaron al punto de los 7 hombres, dispuestos a degollarlos a una simple indicación de su dueña. Estos, viendo que había llegado el último momento de sus vidas, iban a pedir piedad. Cuando vieron que Zobeida les preguntaba, sepan que van a morir si no nos enteran de quiénes son uno por uno, porque no puedo persuadirme de que seáis gentes honradas procediendo del modo que habéis procedido, y dirigiéndose a los calendas les dijo, ¿por qué sois tuertos si vais igualmente rapados todos 3? Señora, respondió uno de ellos, nuestra historia es muy peregrina, casi increíble. No somos hermanos por la sangre, pero sí por la religión. Sepa, además, que los 3 somos hijos de reyes que han gozado de alguna fama en el mundo. Llena de curiosidad entonces a su vez Zobeida, dijo a los esclavos que les dejasen pies y manos libres para que pudiesen contar su historia, que, por las muestras, no podía menos de ser tan digna de ser sabida como la de ellas mismas. Historia del primer calenda. Habéis de saber, señoras, dijo el primer calenda, que nací príncipe y que el rey mi padre tenía un hermano, rey también en otro país vecino, a quien todos los años iba a visitar. Cierto día, mi primo, hijo de aquel rey, me dijo, querría hacerte una gran confidencia si me juras guardar el secreto. He hecho alzar un gran edificio y quiero llevar una hermosa dama a él. Tú me harás el favor de conducir a la dama hasta una de sus dependencias vecinas, construida en forma de túmulo. Allí me esperaréis los 2, que yo no tardaré en juntarme con vosotros. Fiel a mi juramento, no pretendí saber más. A poco mi primo trajo consigo una esbelta dama, de hermosísimo semblante y muy ricamente vestida. Aquella noche, bajo la luz de la luna, conduje a la dama al sitio de la tumba, alcé las losas de esta, viendo que estaba vacía, y hallé en el fondo una trampa que dejóme ver una escalera de caracol. El príncipe, de allí a poco, llegó provisto de elementos de albañilería, tomó entonces la mano de la dama, y despidiéndose de mí, me dijo, primo mío, te estoy infinitamente agradecido por el favor que me acabas de prestar. Adiós, pues, no quieras saber más, antes bien, vuélvete por el camino que hasta aquí has traído. Regresé, en efecto, a palacio, aturdido y confuso, conciliando difícilmente el sueño. Al despertarme al día siguiente me puse a reflexionar sobre los extraños acontecimientos de la víspera y no dándome crédito a mí mismo envié a mi ayuda de cámara a que fuese y preguntase por el príncipe mi primo. Pronto regresó el criado, diciéndome que su Alteza no había dormido en palacio y que nadie sabía acerca de su paradero, lo cual tenía afligidísima a la corte toda. Conviene advertir que a la sazón se hallaba ausente, de cacería, el rey mi tío. Entonces me fui secretamente hacia el cementerio, por si entre sus tumbas se encontraba la consabida, pero mi diligencia fue inútil.
Entonces me restituí al reino de mi padre, encontrándome que la guardia de palacio me cerraba las puertas, diciéndome su jefe: príncipe, vuestro padre ha muerto, y vista vuestra ausencia, el pueblo ha nombrado rey al gran visir. En nombre del nuevo rey os hago prisionero. A estas palabras se apoderaron de mí los guardias y me condujeron delante del tirano, que guardaba contra mi gran encono porque de niño yo le había saltado inadvertidamente un ojo al disparar una flecha contra un pajarillo. Tan luego como el tirano me vio, fue su primer cuidado sacarme a su vez un ojo, dejándome como me veis. Luego ordenó fuese decapitado, depositado en una caja y llevado lejos del palacio para ser pasto de las aves de rapiña. El verdugo me condujo a solas al sitio de la ejecución, pero compadecido de mi juventud y de mis lágrimas, me dejó escapar a condición de que saliese inmediatamente del reino para jamás a él volver. Escondíme, pues, y llegada la noche, caminé tanto que me vi en seguridad, pudiendo restituirme a la corte del rey mi tío, a quien relaté todas mis desventuras. ¡Ay!, dijo el pobre anciano. No era bastante la pérdida de mi hijo, sino que viene también la muerte de un hermano a quien tanto amaba y la desgracia tuya, sobrino mío. Y diciendo esto lloraba a mares. Tanto pudo en mí el dolor de mi tío que me creí relevado del juramento de silencio prestado a mi primo. Sobrino mío, me dijo el anciano rey, la relación que acabas de hacerme me da alguna esperanza acerca de la posibilidad de que aún viva mi hijo. Recuerdo, en efecto, que últimamente estaba preocupado con la erección de un mausoleo y, pues has jurado guardar secreto, seamos reservados y vayamos a buscarle nosotros solos. En efecto, nos disfrazamos los dos, y saliendo de palacio al campo por una puerta secreta del jardín, pronto nos hallamos frente a la tumba que en vano había yo buscado tanto tiempo. Con gran trabajo levantamos la losa, que el príncipe, sin duda, había asegurado por dentro. Bajamos como 50 escalones, y al final, en el fondo, nos encontramos en una antesala saturada de un negro y pestilente humo. Una débil luz caía sobre la estancia de una araña lujosísima. De la antesala pasamos a un salón muy espacioso, iluminado profusamente y sostenido por poderosas columnas. En el centro se abría un aljibe con provisiones en su borde, y enfrente un gran estrado con un lecho suntuoso, cuyas cortinas estaban corridas. Subió el rey, y, abriéndolas halló durmiendo en el lecho a la dama y al príncipe su hijo, pero abrazados y hechos carbón los dos. Lo que me causó más horror fue que el rey mi tío, en lugar de afligirse por aquel horrendo espectáculo que se le ofrecía a sus ojos de padre, llenóse de ira y escupiéndole en la cara con rabia le dijo: «Este es el castigo que has llevado en este mundo, pero el que llevarás en el otro jamás acabará». Y pegándole en el rostro con una de sus chinelas, salió de la estancia sin volver la vista, siguiéndole yo con la mayor pesadumbre. «Tío queridísimo», hube de decirle al rey de regreso a palacio, «¿pecaría yo contra los respetos que os debo si os interrogase acerca de lo que acabo de ver y que tanto me asombra?» «Sobrino mío», respondió el rey, «sabe que desde su niñez, mi hijo, indigno de este nombre, amó entrañablemente a su hermana y que ésta le correspondía. Yo no me opuse al principio, porque no previa el mal que ello podría producir. Cuando caí en la cuenta ya era tarde para remediar el mal, a pesar de que le separé convenientemente. El indigno entonces, bajo pretexto de alzar un mausoleo, hizo construir este recinto secreto y en donde acaba de recibir con su cómplice el castigo que has visto. Hacía ya tiempo que estábamos de vuelta en palacio, sin que nadie notara la ausencia, cuando un ruido ensordecedor y una densa polvareda nos puso en autos de que se acercaba contra la ciudad un poderoso ejército, el del visir usurpador de mis estados, que venía también a despojar a mi tío de los suyos. La pelea fue ruda, pero fuimos vencidos, perdiendo en ella la vida mi tío, y escapando yo, verdadero milagro, en el traje y forma de calenda en que me veis.
no sin encontrar en mi camino hacia el reino del poderoso comendador de los creyentes, Harún al-Rashid, a estos dos calendas mis compañeros. Historia del segundo calenda. Por obedecer vuestro mandato, señora, dijo a su vez el segundo calenda, os responderé que también nací príncipe, y con tan felices disposiciones para el estudio, que el rey mi padre no perdonó medio de instruirme. Aprendí el libro sagrado de nuestra religión, consulté todos sus comentarios y recogí de labios de los ancianos intérpretes de la ley todas las tradiciones gloriosas de nuestros sabios y profetas. También estudié a fondo la historia, la geografía, las ciencias y las bellas artes, con más todo cuanto le es necesario conocer a un buen príncipe. Así que pronto la fama, haciéndome más honores del que merecía, llevó mi nombre hasta el emperador de las Indias, quien rogó a mi padre me permitiese visitar aquellos poderosos estados. Un mes llevábamos ya de marcha cuando nos vimos asaltados por una cuadrilla de forajidos que nos despojó de los ricos presentes que llevábamos en nombre de mi padre al emperador y mató a todos los de mi séquito, pudiendo yo apenas escapar mal herido. Viéndome, pues, solo y sin amparo de nadie, saqué fuerzas de flaqueza y me refugié en una gruta, mal alimentado por unas frutas silvestres que encontrase en mi huida. Así vagué cerca de un mes, a la aventura, hasta llegar a una gran ciudad regada por varios ríos y donde reinaba perpetua primavera, y quiso la fortuna que tropezase en ella con un sastre, quien, prendado de mi talento juvenil, cuanto compadecido por mi desgracia, me deparó paternal acogida, añadiendo, una vez informado: guárdate bien de confiar a nadie lo que acabas de referirme, porque has de saber que el rey de estos estados es el enemigo mayor de tu padre y no lo pasarías nada bien. ¿Qué es lo que sabes hacer para poderte ganar la vida? Yo le respondí que conocía la religión, las ciencias y las bellas letras, a lo que me respondió: nada de eso, que tanto vale, se estima aquí. Toma, pues, un traje de gente baja y vete al bosque a guisa de leñador, hasta que la fortuna se apiade de ti. Obedecí el sano consejo. Me pertreché de cuerda, hacha de leñador y una pobre ropa, como el sastre me había dicho, y así fui viviendo con lo que me daban por las cargas un año entero. Cierto día en que me internase en el bosque más que lo de costumbre, me puse a cortar un árbol que crecía en un delicioso paraje solitario, y al arrancar sus raíces divisé con sorpresa un argollón de hierro sujeto a una tapa del mismo metal. Quité la tierra, levanté la tapa y vi una escalera que pronto me condujo a un gran palacio subterráneo que me llenó de asombro y donde reinaba una claridad que competía con la del día. Por una galería de opulentas columnas de jaspe con capiteles de oro vi venir hacia mí una dama de belleza tan extraordinaria que me cegó. Al yo hacerla una profunda reverencia, ella me interrogó: ¿quién sois? ¿Sois hombre o sois un genio de estos parajes? Hace 25 años que aquí me encuentro, y en todo este tiempo a nadie he visto, sino a vos. Contéle entonces a la dama a grandes rasgos toda la historia de mis desventuras, que ella escuchó encantada, diciéndome a su vez: «Ah, príncipe, esta mansión no es sino una prisión para mí, porque los sitios más encantadores nos fastidian cuando se está en ellos contra la propia voluntad. No es posible que no hayáis oído hablar de Epitimaro, rey de la gran isla de Ébano, así llamada a causa de la preciada madera que produce. Yo soy hija del rey. Mi padre me había destinado para esposa de un príncipe hijo de su hermano, pero en la tarde misma de boda, en medio del regocijo de la fiesta nupcial, un genio me arrebató, y cuando recobré el conocimiento, me encontré sola aquí, donde el tiempo y la necesidad me han acostumbrado ya a sufrir las tiranías del genio. Es verdad que nada me falta de cuanto puede soñar la mujer más exigente, pero de 10 en 10 días viene el genio una vez a pasar la noche conmigo, pretextando que no viene con más frecuencia por estar casado con otra. No obstante, siempre que tengo necesidad de su socorro puedo evocarle mediante un talismán que de él poseo y que le obliga a presentarse al punto.
4 días hace que me hizo la última visita, y no le espero hasta dentro de 6, por cuya razón podéis, si gustáis, hacerme compañía durante 5 días, que yo os obsequiaré según merece vuestro mérito y alcurnia. Acepté, dichoso, la oferta de la dama. Ella me hizo entrar en un salón de baño, el más limpio y cómodo que se podría imaginar, y cuando salí de él, en lugar de mi vestido hallé otro preciosísimo. Luego me hizo sentar en un mullido y regio sofá con cojines del mejor brocado de las Indias, me presentó los más exquisitos manjares, y comimos y dormimos juntos. Hermosa princesa, le dije, ya es demasiado tiempo el que lleváis enterrada en vida. Seguime, huyamos juntos y venid a gozar bajo los rayos del sol la verdadera luz de la que estáis privada tantos años. Príncipe, replicó la enamorada dama, no paséis adelante en vuestro discurso. Cuento por nada los más hermosos días de allá arriba con tal que en ausencia del genio me concedáis 9 días de cada 10. El miedo que tenéis al genio es lo que os hace hablar así, pero yo le temo tan poco que voy a hacer ahora mismo pedazos a su talismán, para que venga y experimente el valor de mi brazo, la dije. No hagáis tal, que ello sería nuestra ruina. Replicó la dama. No sabéis lo que los genios son. No obstante tan prudentes advertencias, los vapores del vino me impulsaron a desoírlas. De un puntapié hice trizas el talismán, con lo que no hay que añadir que retembló todo el palacio en medio de relámpagos deslumbradores. «Estáis perdidos si no os ponéis en salvo», exclamó la dama, presintiendo la llegada del genio, obligándome a escapar escalera arriba, a tiempo que el iracundo genio aparecía. «¿Por qué me llamáis tan a deshora y con tal violencia?», rugió. Y como viese las chinelas y el hacha que había dejado olvidadas en mi huida, añadió, echando fuego por los ojos y maltratando bárbaramente a la princesa, si no te amase como te amo, hoy te haría morir. Reflexioné entonces que podría ser yo la causa de tamaña desgracia. Me resigné, pues, con mi suerte, y tomando mi antiguo vestido, salí de allí con cautela y retorné al lado del sastre mi protector, que ya estaba inquieto por mi ausencia temiendo me hubiesen descubierto los vasallos del rey enemigo. Me retiré a mi cuarto, reconviniéndome por mi imprudencia, cuando el sastre entró de allí a poco, llevando mis chinelas y mi cinto, y diciéndome, un anciano a quien no conozco acaba de llegar con tu hacha y tus chinelas, que dice haber encontrado en su camino, pero insiste en entregártelas en propia mano. Ante semejante noticia, casi me desmayé, cuando, sin más, vi abrirse el suelo mismo de mi alcoba y reconocí en el supuesto viejo al genio robador de la princesa de la isla de Ébano, que había tomado aquella forma después de maltratarla. Yo soy un genio, hijo de la hija de Eblis, nos dijo a entrambos. ¿No es esta tu hacha? ¿Tus chinelas no son estas? Y mientras tal decía, me tomó por la cintura como si fuese una brizna de hierba, me arrastró fuera de mi cuarto y lanzóse a los aires hasta una altura inverosímil, de la que descendió aún más rápido hasta la tierra. Después dio en esta una gran patada y, abriéndose al momento, me encontré de nuevo en el palacio encantado, delante de mi amada princesa de la isla de Ébano, pero toda desnuda, ensangrentada, bañada en lágrimas y más muerta que viva. Pérfida, le dijo el genio. ¿No es este tu amante? Jamás le he visto, replicó ella con entereza. Para que te crea, añadió el genio entregándola su sable, y pues que no le conoces, cortale la cabeza. ¡Ay!, dijo la princesa. ¿Cómo careciendo ahora de fuerzas voy a poderlo hacer? Además, ¿cómo voy a quitar la vida a un inocente? En tal caso, añadió el genio, si no la conoces tú tampoco, no tendrás inconveniente en cortarla la cabeza. Solo a este precio te daré la libertad. Con mucho gusto, le dije, sacando fuerzas de flaqueza y tomando el sable como si me dispusiese a obrar. Luego, haciendo mi papel a maravilla,
arrojé el sable al suelo con despecho, protestando de ejecutar sobre una mujer indefensa semejante villanía, que acarrearía sobre mi conciencia eterna maldición. Bien veo, añadió gruñendo el genio, que os proponéis insultarme con mis celos, pero, por el tratamiento que voy a daros, conoceréis de lo que soy capaz. Al decir esto, cortó a Cercén, impasible, la mano de la princesa, diciéndome, esto hago solo por sospechas que no haría si me convenciese del ultraje. Ella, de todos modos, te ha recibido aquí, y voy a convertirte, a tu elección, en perro, asno, león o pájaro. Oh genio. Le dije entonces con algún vislumbre de esperanza. Doquiera pregonaré vuestra clemencia si me perdonáis como aquel hombre de mundo perdonó a un envidioso que con sus envidias no le dejaba vivir. La curiosidad del genio, por saber aquello, pudo más que su barbarie rencorosa, y, aunque de mal grado, accedió, y yo le conté entonces la historia en cuestión, logrando así escapar con vida, aunque no sin que el perverso me sacase un ojo, dejándome tuerto, como veis. Historia del tercer calenda. Señora, dijo el tercer calenda a Zobeida, estos dos compañeros míos han perdido un ojo por efecto del destino, pero yo le perdí por mi propia culpa. Oídme. Me llamo Agib y soy hijo del rey Casib. A la muerte de mi padre me posesioné del reino, compuesto de hermosas provincias y de un número considerable de islas, casi todas a la vista de la capital. Después de reconocer estas islas me aficioné a la navegación, armé 10 navíos y navegué con toda felicidad durante 40 días. Luego nos asaltó una tempestad, y mi piloto no sabía dónde nos hallábamos, y como viésemos, al cabo de 10 días de vagar sin rumbo, un objeto muy negro en lontananza, el piloto exclamó, estamos perdidos sin remedio. Esa montaña negra que divisamos enfrente es toda de piedra imán que, atrayendo hacia ella a los navíos por causa de los clavos y demás herrajes de ellos, irán a pegarse contra la mole y nos harán zozobrar. En lo alto de ésta se alza un caballo de bronce, con su jinete, que ostenta en su pecho una gran plancha de plomo con una inscripción mágica terrible, que alude a la tradición de que allí naufragarán cuantos navíos pasen cerca, hasta que la estatua sea destruida. Acabado este discurso, el piloto echó a llorar como un niño. Pronto, en efecto, sentimos saltar uno a uno los clavos de nuestros navíos y demás metales con un ruido espantoso. Todos los míos perecieron. Solo yo me salvé en una tabla, y, ya en tierra, comencé a subir por una larga escalera hasta la cima, porque era lo único abordable de toda la isla. Pasé la noche bajo la estatua de la cúpula, y, mientras dormía, se me apareció un venerable anciano que me dijo, escucha bien, Agib. Cuando despiertes, cavarás la tierra bajo tus pies y encontrarás un arca de bronce con 3 flechas de plomo, flechas fabricadas bajo ciertas constelaciones para poder librar al género humano de tantos males como le amenazan. Si tiras las flechas contra la estatua, ella caerá al mar. Se hinchará este embravecido, subiendo hasta el pie de la montaña. Entonces verás venir hacia ti un hombre de bronce con un remo en cada mano. Embárcate con él, sin pronunciar el nombre del Señor, y déjate conducir, pues que habrá de llevarte a otro mar en el que encontrarás el medio de restituirte sin tropiezo a tu casa. Me desperté sobresaltado. Hice lo que en sueños me ordenase el anciano y todo acaeció como él había dicho. Me embarqué con el hombre de bronce, y bogando día y noche, al cabo de 9 días divisé unas islas, a cuya vista no pude menos de exclamar, loado sea Alá. No bien había pronunciado estas palabras, cuando el hombre de bronce y su lancha se sepultaron en el mar. Aterrado nadé a la aventura hasta que las fuerzas empezaron a faltarme, pero una ola me arrojó contra la playa de una isla solitaria llena de todo género de árboles.
De allí a poco vi llegarse a la playa una embarcación de la que saltaron a tierra 10 esclavos armados de palas y azadas y provisiones, quienes se detuvieron a excavar la tierra hasta levantar una trampa, que sin duda ocultaba algún subterráneo, y luego que se hubieron alejado todos los de la embarcación. Entonces me dirigí al subterráneo, en el que encontré a un gallardo joven, quien me dijo: «Príncipe, no os extrañe verme donde me veis. Mi padre es un riquísimo comerciante en joyas, con muchos esclavos y navíos. Hacía mucho tiempo que estaba casado sin tener sucesión, hasta que un sueño le anunció que tendría un hijo cuya vida no sería muy larga. En efecto, de allí a 9 meses justos nací, y aunque todos me recibieron con el natural regocijo, los astrólogos dijeron a mi padre y a mi madre, que también habían soñado lo mismo: vuestro hijo vivirá sin accidente alguno hasta los 15 años, a cuya edad correrá grandísimo riesgo su vida. Si se salva entonces, tendrá dilatada vejez». En aquel tiempo, añadieron, la estatua ecuestre que se alza en la cima de la montaña magnética será derribada al mar por el príncipe Agib, hijo del rey Casib, y los astros anuncian que 50 días después vuestro hijo deberá ser muerto por este príncipe. Han pasado así los 15 años desde entonces y hace 10 días que la montaña fatídica se hundió. Para tratar de eludir de algún modo la predicción de los astrólogos, hace mucho tiempo que mi padre tomó la precaución de hacer construir este retiro para en él tenerme oculto hasta que transcurran los 50 días del vaticinio de mi horóscopo, y que vuelvan a recogerme los míos, porque dudo mucho que el príncipe Agib venga a buscarme aquí bajo la tierra de una isla solitaria. Esto es todo cuanto le tengo que contar. Mientras que me contaba tan peregrina historia el hijo del joyero, yo me estaba burlando en mi interior de la necedad de los astrólogos, creyéndome tan distante de ser el cruel instrumento de la predicción que hube de decirle gozoso: nada tema, joven ilustre, y confíe en la bondad del Señor. Hágase la cuenta de que esa era una deuda que tenía que pagar, y que desde ahora queda satisfecha, pues heme aquí dispuesto a acompañarle y defenderle la vida sin apartarme de su lado en los 40 días que del plazo restan, y su padre luego será tan bondadoso que me haga restituir a mi país». Cuidé muy mucho, sin embargo, de decirle que yo era en persona aquel Agib que mencionaba el horóscopo. Luego cenamos de sus abundantes provisiones y continuamos la conversación, advirtiendo en ella el gran talento del joven. Así fueron transcurriendo felizmente los días y estrechando nuestra amistad. Llegó por fin el día número 40, y al despertarse el joven me dijo lleno de júbilo: «Este es, príncipe, el 40º día, y heme aquí sano y feliz». Y diciendo esto nos dispusimos a comer. A los postres, sacamos un hermoso melón, y no hallando a mano cuchillo para cortarlo, el joven me indicó que había uno encima de la cornisa. Subí a cogerle, pero, sin saber cómo, se me enredaron los pies, y cuando ya tenía el cuchillo en la mano me escurrí, cayendo con tal desgracia sobre el joven que le clavé el cuchillo en el corazón, dejándole muerto en el acto. En vista de tan horrible espectáculo me mesé el cabello, me golpeé desesperado contra las paredes, penetrado del más fiero e impotente dolor por mi involuntaria acción. Al cabo de un tiempo y reflexionando que mi desesperación inútil no habría de resucitar al desdichado amigo, sino que, antes bien, vendrían los suyos a buscarme y no creyendo el caso me matarían, salí del subterráneo, le cerré con la losa y eché tierra encima de él, transido de dolor, me oculté entre el ramaje de un árbol vecino, porque no me dieron tiempo para más la llegada del padre y de los servidores del príncipe que venían a restituirle al seno de su hogar. Excuso describir la escena que al punto se desarrolló, porque hay cosas que no son para referidas. Baste decir que loco de dolor el padre dio sepultura a su hijo amado y se dio a la vela con los suyos, perdiéndose en la lontananza del mar. Yo,
Como otra cosa no podía hacer por el pronto, pasaba la noche en el subterráneo y el día recorriendo la isla y arbitrando el medio de escapar, llevando vida tan fastidiosa por espacio de un inacabable mes, pasado el cual las aguas fueron bajando tanto, que acabé por poder pasar a tierra firme con el agua no más que a la rodilla. Anda que te andarás, acabé al cabo de algún tiempo por divisar a lo lejos algo así como un gran fuego, pero al acercarme más advertí que no había tal, sino que era el resplandor de los rayos del sol reflejándose en la cúpula de un bruñido palacio de cobre que aquellos parecían inflamar. Del palacio salieron a mi encuentro hasta 10 jóvenes gallardos que, por extraña coincidencia, eran todos tuertos del ojo derecho. Parecían dirigidos por un alto y venerable anciano. Se llegaron a mí con gran deferencia y, a su instancia, les conté todas mis desventuras, una vez que nos introdujimos en un gran salón bajo la presidencia del viejo, que nos sirvió uno a uno comida y vino. A los postres comentaron todas las extraordinarias peripecias que me habían acontecido, pero imponiéndome la consigna de que no les preguntase el por qué todos eran tuertos del ojo derecho. Antes de retirarnos a dormir vi que el venerable aportaba a cada uno un candelero y recipiente cubierto con un lienzo azul. En el recipiente había ceniza y un unto negro, con el que se fueron envijando las caras de tal modo que era espanto el verlos, al par que se golpeaban y lamentaban gritando a coro: «Este es el fruto de nuestra ociosidad y de nuestros excesos». En semejante inexplicable ocupación pasaron casi toda la noche y al romper el alba, el anciano les trajo agua clara, con la que se lavaron las caras, y lujosos vestidos, con los que sustituyeron a los ya sucios por el unto. Al levantarnos al otro día no pude menos de decirles: «Nobles señores, yo no me considero capaz de cumplir vuestra ley, ni persuadirme de que hombres del talento que mostráis realicen acciones como las que acabo de ver, más propias de cerebros enfermos, a menos que me explicasen el porqué de ellas». Viendo, pues, los 10 jóvenes lo inquebrantable de mi resolución, trajeron un cordero, le degollaron y desollaron ante mí, y me dijeron: «Tome este cuchillo y advierta que se le va a coser dentro de este pellejo, en el que le abandonaremos en medio de un descampado, donde pronto, creyéndole un cordero, vendrá para arrebatarle el ave roc, que le remontará hasta las nubes, dejándole luego sobre la cima de una montaña. Una vez que allí se vea solo, abrirá las costuras con el cuchillo, que, al verle, el ave roc escapará espantada, volando. A momento echaréis a caminar hasta llegar a un colosal palacio, todo cubierto de planchas de oro y pedrería, y por su puerta entreabierta penetre sin temor en él. Todos cuantos aquí nos encontramos hemos pasado por semejante palacio, pero nada le diremos hasta que lo sepa por sí mismo, limitándonos a prevenirle de que el saberlo nos ha costado a todos el ojo derecho. La penitencia que a diario nos veis hacer es consecuencia también de haber pasado por el tal palacio. Y la historia de cada uno de nosotros está tan llena de aventuras extraordinarias con las que se podría formar un grueso infolio. Acepté la propuesta, se realizó todo según el programa trazado, y cuando el ave roc hubo huido después de arrebatarme hasta la montaña, caminé tan rápido que en menos de media hora penetré en el gran palacio. Entré en un gran patio cuadrado, con 99 puertas de sándalo y áloe y otra más de oro. Por cada una de las 100 puertas se entraba a otros tantos recintos llenos de las más sorprendentes riquezas y las más increíbles maravillas. En otro gran salón había sentadas en lujosos triclinios hasta cantidad de 40 hermosísimas jóvenes que parecían otras tantas diosas y que al verme entrar clamaron a porfía. Excuso decir cuán feliz fui allí en el baño, en la mesa, en los conciertos y danzas y hasta en el lecho, que me obligaron a compartir las 40, una tras otra, en los 40 días primeros que allí estuve. Así continué un año entero, sin que en mi ininterrumpida felicidad se interpusiese la más tenue nube de un disgusto, pero al finalizar el año las 40 damas se me presentaron una mañana todo anegadas en lágrimas diciéndome a coro: «Adiós, amado príncipe.
Nos es inevitable el abandonarle, porque así lo exige el destino. Y, a mis insistentes ruegos para que me dieran más explicaciones, acabaron por decirme que todas ellas eran princesas, que tenían que ausentarse para ciertos secretos menesteres 40 días, y que, mientras era forzoso me quedase solo en el palacio de las 100 puertas, donde encontraría hartas cosas para hacer llevadera mi soledad, a condición, no más, de que no abriese, bajo pretexto alguno, la puerta de oro, en cuyo caso fatal ya nunca las podría volver a ver, y yo quedaría hecho un desgraciado el resto de mis días. Marcharon y quedé solo, entregado a mis reflexiones. Era reprensible, en verdad, que, embobado por aquella deliciosa compañía, no me había preocupado poco ni mucho por explorar el misterio de los 99 recintos. Abrí, pues, la primera puerta y vime en el jardín más florido y más hermoso que imaginarse puede, teniendo que renunciar a describirle. Tras la segunda vi otro día el huerto más ameno y de mejores frutas del mundo. Tras la tercera puerta vi un verdadero paraíso con toda suerte de aves canoras y multicolores, cuyo lenguaje podía entender perfectamente. La cuarta puerta me permitió penetrar en un verdadero tesoro de arquitectura y de deslumbradora pedrería. Así, por este tenor siguieron las revelaciones de los otros 95 recintos que cerraban las otras puertas. Con todo ello transcurrieron, sin sentir, los 39 días de los 40 prefijados para el regreso de las princesas, mas, por una imbécil debilidad que lloraré lo que me quede de vida, sucumbí a la tentación de abrir la puerta de oro, contra lo solemnemente prometido. Al echar el pie para entrar, un olor enervante me hizo caer desvanecido, como si me avisase contra mi imprudencia, pero el aviso de nada me valió. Penetré resueltamente en el vedado recinto, donde en suntuosa cuadra de mármoles multicolores encontré un hermoso caballo negro con silla y bridas de oro y piedras preciosas, que parecía puesto allí para invitarme a montar. Púseme sobre él de un salto y el animal, como si en vez de patas tuviese alas, echó a volar conmigo encima, me arrebató hasta las nubes, dejándome caer violentamente sobre el terrado del mismo palacio de donde había sido arrebatado por el Averoc de antaño. Dióme un rabotazo con la cola, que me dejó tuerto como me veis. Los otros 10 jóvenes tuertos, mis antiguos compañeros, llegaron con el viejo y me dijeron solemnemente: si el mal de muchos puede servir de consuelo en las desgracias, nuestro ejemplo se le podría suministrar. Cuanto a vos os ha acontecido, otro tanto nos sucediera a nosotros. Todos, durante un año entero, disfrutamos los mismos placeres que habéis disfrutado vos y continuaríamos gozando la misma dicha si no hubiésemos abierto también la puerta de oro en ausencia de las princesas. No habiendo sido vos más cuerdo que nosotros, experimentasteis el mismo castigo. Así dio fin el Calenda a su historia, y la irritada Zobeida, en gracia a lo peregrino de ella, le hubo de perdonar generosamente la vida. Una vez que los 3 consabidos calendas refirieron sus extraordinarias historias, y el disfrazado califa la suya fingida de que él y sus compañeros eran simples comerciantes que se habían refugiado en casa de las 3 damas huyendo de una pendencia nocturna en la que se habían encontrado al azar, salieron todos por orden de las damas, que les habían perdonado la vida. El primer cuidado del califa, al día siguiente, fue el de hacerlas llamar ante sí, sus compañeros y los 3 calendas, suplicándolas les refiriesen su historia, el misterio de las 2 perras negras maltratadas al par que mimadas y, sobre todo, el de las cicatrices horribles de Amina. Zobeida entonces tomó la palabra y dijo así: Historia de Zobeida. Comendador de los creyentes, mi historia es de las más extraordinarias que se pueden imaginar. Las 2 perras negras y yo somos 3 hermanas de padre y madre. Las 2 damas que conmigo visteis son hermanas mías de padre tan solo. Al morir nos repartimos la herencia y se casaron mis 2 hermanas, aquellas con muy mala fortuna, por cuanto el marido de la una, luego que la hubo derrochado su hacienda, la abandonó,
y el otro hizo tanto y más que el primero. Las repudiadas hermanas se acogieron a mi amparo, y entre las tres nos dimos al comercio, comprando un buque y llegando con él a Balsora, tomando luego el camino de las Indias. A los 20 días de navegación avistamos una tierra montañosa con una ciudad espléndida, en la que, al desembarcar, advertí con espanto que todos los habitantes de ella estaban petrificados, cuáles en pie en las calles, cuáles sentados a las puertas de sus tiendas o acostados hieráticamente en sus lechos respectivos. Aquello ponía pavor en el ánimo mejor templado. Dejando a bordo a mis dos hermanas, penetré resueltamente hasta la gran plaza de la hermosa ciudad y me interné por el palacio central, cuyas puertas eran de oro y de preciosos mármoles su ornamentación. Allí se veían doquiera servidores, cortesanos y guardias en diversas actitudes, como si la muerte, mejor dicho la petrificación, les hubiese sorprendido de un modo tan instantáneo como imprevisto. En un salón soberbiamente adornado reconocí a la petrificada reina por su corona y por un collar de perlas más gruesas que avellanas que ostentaba. Por último, recorriendo más y más habitaciones muertas, tropecé con un enorme salón y un trono de oro macizo y un lecho suntuoso con una luz deslumbradora sobre la cabecera, luz reflejada por un diamante del tamaño de un huevo de avestruz, sin el más leve defecto. Una lámpara de las llamadas inextinguibles esparcía sus destellos por la regia cámara. Renuncio a continuar, por no ser enojosa, la descripción de aquellas inacabables maravillas. Fatigada, me acosté en aquel lecho suntuoso, y a cosa de media noche oí el murmullo de un hombre que parecía leer a media voz una sura del Corán. Levantéme sin hacer ruido y vi, en efecto, que un joven de buena traza estaba sobre una alfombra, rodeado de blandones y entregado a la oración. Era verdaderamente admirable hallar así un ser vivo en medio de aquella petrificada desolación universal. Deseosa de esclarecer tamaño misterio, empujé la entreabierta puerta y me puse también a orar. El joven, entonces, me preguntó quién era y qué iba a buscar allí. Yo le relaté sumariamente mis aventuras, y él, cerrando reverente el sagrado libro, me dijo: «Sabed, señora, que esta es la capital del reino de mi padre, el poderoso mago adorador de Nardún, el gigante rebelde contra Alá. Yo, aunque hijo de idólatras, recibí, por mi aya, la verdadera luz». Hace cosa de 3 años se oyó de improviso por toda la ciudad una voz espantosa que gritaba: «Abandonad, desgraciados, vuestro falso culto y reconoced a Alá, el Dios verdadero». La voz aquella resonó durante 3 años consecutivos, al cabo de los cuales, como nadie la hiciese caso, todos los habitantes, salvo el que os habla, fueron transformados en piedras, cada cual en la postura en que tamaño castigo les sorprendió. Pasmada ante lo que me revelase el joven, le ofrecí libertarle con mi navío de tamaña desolación, y aceptó el embarcarse con nosotras 3. Cargamos, pues, con cuantas riquezas pudimos, y nos dimos a la vela para Bagdad. Llegábamos ya casi a la vista de Balsora, pero mis hermanas, celosas de la recíproca pasión que al joven y a mí ya nos unía, me sorprendieron en sueños y me arrojaron al mar. Yo luché cuanto pude con las olas y arribé a una isla desierta, a 20 millas de dicha ciudad. Rendida de fatiga me quedé dormida en aquel islote inhospitalario, pero desperté de improviso, viendo cerca de mí a una serpiente que venía huyendo de otra mayor y parecía solicitar mi auxilio. Cogí una piedra y la tiré contra la serpiente grande, con tal acierto que la maté. La otra, libre de la persecución de su enemiga, desplegó sus alas, porque era sin duda una extraña serpiente voladora, y se perdió en el horizonte. Yo seguí durmiendo, y al despertar de allí a mucho rato, vi reclinada junto a mí a una mujer negra, de vivo y agradable semblante, que tenía atadas con una cadena 2 antipáticas perras negras, que no eran sino mis 2 hermanas, así metamorfoseadas en castigo de su crimen, por la magia de la mujer aquella a quien, estando en figura de serpiente alada, yo acababa de salvar como va referido.
La maga luego me abrazó estrechamente y, merced a su gran arte, me transportó por los aires hasta mi casa de Bagdad, donde me encontré además todas las riquezas que cargásemos en el navío. Antes de entregarme a las 2 perras, o sea a mis hermanas, me exigió de parte de aquel que todo lo sabe y cuyos designios son inescrutables, que todas las noches diese de castigo 100 latigazos a cada perra por el delito cometido de haber ahogado al joven príncipe y pretendido hacer otro tanto conmigo. Yo, obedeciendo con gran pena aquella orden, así lo vengo practicando desde entonces, como habéis visto. Historia de Amina. Comendador de los creyentes, dijo la joven Amina cuando le tocó su turno, para no repetir lo ya referido por mi hermana, os diré que nuestra madre me casó con uno de los más ricos de esta ciudad, pero en el primer año de mi matrimonio me quedé viuda, sin hijos y en posesión de la fortuna de entrambos. Pasados los 6 meses de mi luto, me hice hacer 10 magníficos vestidos distintos de a 1000 sequíes cada uno. Cierto día se me presentó una pobre madre, diciéndome que tenía una hija huérfana, a quien iba a casar con un joven de numerosa parentela, mientras que ella carecía de todo conocimiento en la ciudad, por lo que me rogaba apadrinase a la prometida con mi prestigio, cosa a la que de buen grado accedí. Aquella noche de los desposorios la madre vino por mí, llevándome hasta una calle muy ancha frente a una gran puerta, en cuyo frontispicio se leía: «Esta es la eterna mansión de la felicidad». La anciana llamó y penetramos, recibiéndonos una hermosísima joven que me abrazó e hizo sentar a su lado en un trono de maderas preciosas exornadas de diamantes, diciéndome: «Las bodas a que va a asistir pueden, si consentís en ello, ser de más consecuencias de lo que se cree, pues tengo un sobrino que, conocedor de vuestras prendas y vuestro retrato, tendría muy gran honra en enlazarse también con vos». Y llamando a su hermano resultó ser un bellísimo joven, con el que acabé por casarme de allí a poco. Lo único que me hizo jurar fue que no hablaría ni me dejaría ver de otro hombre que de él. De allí a varios meses, salí, acompañada por la anciana, a comprar a una tienda cierta tela de vestido, pero el comerciante, que era también joven, se prendó tanto de mí, sin verme el rostro ni oírme la voz, que se prestó a regalarme la tela si consentía solamente en descubrirme el rostro, cosa a la que, fiel a mi juramento, me negué. Pero era tal el ansía que tenía por poseer la tela que hasta me dejé besar de él, quien, en vez de besarme, me mordió en la mejilla, haciéndome una herida, y me desmayé. Al verme así luego mi marido montó en cólera, quiso maldecirme y acabó por amenazarme con que no dejaría mi falta impune. En efecto, me maltrató tanto que me dejó como me veis, y habría muerto a no haberse mi hermana Zobeida apiadado de mí. Finalmente, os doy la noticia de que, por mediación del comendador de los creyentes, mi hermana ha conseguido al fin el perdón de las culpables, y que el hada que las transformase en perras las restituya a su primitivo ser. El extenso cuento que antecede es el símbolo de todos los misterios de lo astral. Un pobre mozo de cuerda, a estilo del domicio de la oreja del diablo, se ve llevado al encantado palacio de 3 damas, Zobeida, Amina y Sofía, la riqueza, la hermosura y el amor, que dicho mito español diría. Allí llegan disfrazados el califa Harún al-Rashid, su visir Jafar y su eunuco mayor, y después 3 calendas, es decir, 3 grandes viajeros con cabeza, barba y cejas completamente rapadas, y además tuertos todos 3 del ojo derecho. Después de cenar todos juntos, los 3 calendas narran sus aventuras. Del primero se redujeron a relatar una leyenda simbólica relativa a la catástrofe acaecida a un hermano suyo por haberse entregado a una dama, perversa maga. Ofreciendo gran analogía con la del príncipe de las Islas Negras, renunciamos a transcribirla, como tampoco la del segundo. Respecto al tercer calenda, después de haber adquirido, como hijo también de rey, una instrucción nada común, quiso completarla dirigiéndose a la India. Sorprendido por unos malhechores que le despojaron de cuanto tenía,
se refugió en cierta ciudad desconocida, yendo a dar a casa de un sastre, quien le advirtió que estaba en una perversa ciudad, gran enemiga de su padre, y le aconsejó que para disfrazarse y vivir se hiciese leñador. El príncipe se conformó con su desdicha, pero cierto día en que se había internado con exceso en el bosque, descubrió bajo la raíz de un árbol un anillo de hierro. Tiró de él y arrancó una chapa que ocultaba la entrada de un prodigioso subterráneo. Allí dentro halló también una dama hermosísima, con quien al punto se sintió ligado de amor. Era una dama víctima de la tiranía de cierto genio perverso que la visitaba una sola vez cada 10 días. Por espacio de algún tiempo siguieron los dos amantes entregados a su pasión hasta que el príncipe, temerario, pisoteó el talismán de que la princesa solía valerse para evocar al genio de Sora, con lo cual él surgió tremebundo de las entrañas de la tierra y maltratando horriblemente a la princesa, la cortó una mano, y tomándome después y remontándose a considerable altura me dejó, al fin, sobre la cima de una montaña, me arrojó un puñado de tierra a la cara y me transformó en mono. Tras 1000 peripecias interesantes, el hombre mono, que, como tal, no podía hablar, conservó, sin embargo, el don de la escritura y recogido por un barco fue llevado al sultán, cuya hija, que era maga buena, se dio trazas a volverle a su primer estado, dándole a comer una granada, no sin antes reñir aquella una tremenda batalla con el genio maléfico en la que los dos rivales perdieron la vida. El sultán, exasperado por la muerte de su hija, expulsó al príncipe de su reino y de él salió disfrazado de Calenda, como hemos visto. Dicho Calenda, como los dos anteriores del cuento, había perdido un ojo en sus inquietas aventuras de investigación. Esto exotéricamente, pues en sentido esotérico lo que antes bien había logrado, como logra todo Calenda o discípulo, es desarrollar el tercer ojo de la intuición. Se llamaba Agib, hijo de Casib, ha llegado en sus temerarias expediciones marítimas de ultramar vitae, nada menos que a aquella isla misteriosa del polo tantas veces nombrada, cuyo magnetismo moral se simboliza con la leyenda de que en sus costas todos los barcos se perdían atraídos por aquella fascinación magnética de que gozaba la isla. El navío perece, en efecto, con toda su gente, salvándose solo el príncipe en una tabla, y éste consigue llegar hasta la cumbre de una montaña bajo una gran cúpula de hierro coronada por broncínea estatua ecuestre, y allí se queda profundamente dormido. En sueños se aparece un venerable anciano al príncipe y le dice que excave en la tierra, busque en ella un arco sepultado con sus flechas y dispare éstas contra la estatua de la cúpula. Al así desplomarse todo aquel artefacto mágico, las aguas lo anegarían todo, pero él podría salvarse en una barca que se le acercaría, siempre que cuidase de no pronunciar el nombre de Dios, es decir, de no revelar la palabra sagrada. Ejecuta el príncipe punto por punto lo mandado, pero al desembarcar, después de la catástrofe, viéndose cerca ya de la otra orilla, dejó escapar la palabra sagrada y la barca se hundió en las aguas repentinamente, pudiendo apenas salvarse a nado el príncipe. A poco descubre el joven el consabido subterráneo encantado de todas las leyendas, donde conoce a un príncipe al estilo del de las Islas Negras y a quien involuntariamente mata. Luego pasa a un palacio encantado, donde advierte multitud de jóvenes como él, tuertos todos del ojo derecho, es decir, como el Calendas. El príncipe trata de saber la causa de aquella extrañeza y también del por qué los Calendas se untaban todas las noches de pez y ceniza, lavándose después. Los Calendas se resisten a revelárselo, pero él insiste en iniciarse en sus misterios. Entonces le recubren con una piel de carnero y le hacen arrebatar así por un roc hasta un palacio encantado, verdadero paraíso de deleites, que la imaginación árabe transmisora ha rodeado de todos los encantos de sus célebres e incomprendidas urtes. Allí pasa embobado un año el príncipe. Al cabo de él le dejan solo, con permisión de abrir las 99 puertas de los tesoros y jardines del palacio y prohibición de penetrar en el 100º recinto.
El príncipe viola, imprudente, este secreto y cae en la infelicidad de todos los demás calendas, teniendo que perder un ojo y afeitarse cabeza, barba y cejas, como los demás calendas que en el antro encantado habla conocido. Tras de los calendas Zobeida contó su historia a su vez. Eran 3 hermanas de padre y de madre. Zobeida, la mayor, colmó de bienes a sus 2 hermanas y hasta las hizo conocer, como Psiquis a las suyas, el tesoro de amor que había descubierto con hallar en cierto palacio encantado al prototipo de la varonil hermosura. Las hermanas, envidiosas, sepultaron al príncipe en el fondo del mar, pero una hada vengadora las transformó a su vez en sendas perras negras, cual las que vimos en el primer cuento de la serie que nos ocupa, obligándola a Zobeida a que las apalease diariamente, bajo amenaza, si no lo hacía, de sufrir idéntica pena, que tal es el destino del alma humana cuando por sus crímenes en vidas anteriores tiene que sufrir en nuevas encarnaciones los rigores de sus viejas culpas. Amina y Safia, las otras 2 damas que estaban con Zobeida, eran solo hermanas paternas de ella. Amina o Anima, el alma humana latina, estaba cubierta toda de cicatrices. Procedían las tales cicatrices de que antaño había casado con un príncipe hermosísimo, nueva alusión a la leyenda de Psiquis, el cual la había puesto por única condición de matrimonio que no se dejase ver ni hablar de nadie, condición a la que había contravenido bajo las sugestiones de una pérfida vieja, con lo que se hizo acreedora a que el príncipe la llenase de heridas, las cuales cicatrizaron después merced a los cuidados de un hada, casándose, al fin, con Amin, el primogénito del sultán y hermano de Numo Astumman, símbolo de toda la humanidad vulgar. En cuanto a Safia, la tercera hermana paterna de Zobeida, la Sofía humana o Safia Chatmon de los cabalistas, las 1001 noches omiten su historia, al modo de cómo, por ser demasiado maravillosa y relacionada con el secreto de la iniciación, también omiten la historia del tercer viajero que, en el primer cuento de la serie, logra con él el perdón completo del genio para el comerciante que iba a ser sacrificado por este, porque a bien decir, el gran cuento que precede no es sino una variante más moderna del mito troncal de las 1001 noches, la caída, por el crimen y la redención por el amor y por el sacrificio. No terminaremos estos asuntos sin hacer una pequeña síntesis acerca de los 3 capítulos precedentes relativos a lo que viese el célebre niño esportillero, émulo de Aladino. Este prototipo de cuántos niños sufren la iniciación se ve llevado al encantado palacio de las 3 damas, respectivas representantes del cuerpo, el alma y el espíritu. Allí ve al vivo la historia de todas ellas, la de Safia, callada por el texto, la de Amina, la atormentada alma humana, llena de cicatrices y dolores por haberse dejado ver de los profanos, tales como aquel que en la mejilla la mordiese cuando alzó Amina una punta de su velo, y, en fin, la de Zobeida, la de las 2 serpientes, la buena y la mala, de las 2 respectivas ramas en que la magia se divide, ramas que acaban siempre reuniéndose al fin en el tronco misterioso que está ya por encima del bien y del mal, y que no es otro que el logos de los gnósticos, o aquel Krishna del Mahabharata, suma y compendio de todos los contrarios que en el mundo existen. El magnífico libro del esportillero, los calendas y las princesas de Bagdad no es, en el fondo, sino otra variante más de la introducción a las 1001 noches, por cuanto en las historias de dichas 3 princesas Sofia, Amina y Zobeida, aparecen simbolizados, respectivamente, como ya vimos, los 3 principios fundamentales del hombre, a saber, el espíritu, el alma y el cuerpo. Ellas, en efecto, resultan traicionadas, vendidas por sus falsas hermanas y amigas, las perras negras, a las que diariamente tienen que infligir durísimos castigos. Perras negras así metamorfoseadas a la manera de como en la historia del comerciante, el efrite y los 3 jeiques del capítulo 2, aparecen transformados en perros, en mulas, etc., otros tantos perversos traidores enemigos del héroe.
Y esto es muy natural, porque como las mil y una noches son, bajo su velo poético, un admirable libro iniciático, a cada renacimiento cultural en Persia a través de los siglos ha debido operarse una como refundición, glosa y comentario de su cultísimo pasado reflejado en ellas, ya que la característica histórica de todos los renacimientos es la vuelta a cosas, tradiciones y demás riquezas pretéritas que la decadencia intermediaria sepultó según puede apreciarse, por ejemplo, en el Renacimiento del siglo XV resucitando a las dos culturas precedentes de Roma y de Grecia, o en el Renacimiento griego de tiempos de Pericles volviendo los ojos a la cultura persa, egipcia e hindú. Por eso en la presente refundición de cuentos anteriores que el del esportillero simboliza y en otras, sus análogas, aparece el admirable califa Harun al-Rashid, personaje circunstancial intercalado en la tradición refundida para darle nuevo vigor y modernidad con cargo a la esplendorosa magnificencia de aquella Atenas asiática de los siglos medios que se llamó Bagdad. Por eso también se habla de la iniciación oriental y de sus fracasados los calendas, bajo el velo novelesco en un estilo muy suelto y que revela todo el influjo de la época.